En el marco del dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el cual se resuelve la exclusión del diputado nacional Julio De Vido, y en el derecho a su defensa, tiene la palabra el mismo diputado. Gracias, presidente. En primer lugar, voy a solicitar que se incluya como parte de mi discurso la nota que he presentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no fue respondida, y que quede como parte de mi alocución. En segundo lugar, decir que no vengo a ejercer el derecho de mi defensa porque no le hallo legitimidad a quienes me imputan o no hallo legitimidad en el método que utilizaron para imputarme, dado que es claramente violatorio, como explicó muy bien la diputada Diana Conti y también Remo Carlotto, del artículo 66 de la Constitución. Quiero decir que voy a ser muy breve, presidente, en mi exposición, y debo necesariamente referirme a mi trayectoria, que es lo que está en juego hoy aquí, porque es por ella que hoy un grupo de legisladores pretende arrebatarme la banca que legítimamente me dio el pueblo de la provincia de Buenos Aires a través de su voto. Ese voto no fue de confianza para probar que tal era como legislador, como ocurre en muchos casos, o por evidencia partidaria, como pasa muchas veces. Este voto hace a una parte concreta de mi vida política que tiene 30 años de duración. No voy a aburrirlos con mis años de militancia o de gestión pública, solo trataré de hablar o de referirme a los 12 últimos años, que son todavía hoy, a 19 meses de este gobierno, la gran excusa para el no hacer de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o el hacer daño a lo público de la mano de legisladores que son hoy los que me señalan con un dedo acusador cargado de una vergonzosa moralidad oportunista. Para los que han inventado argumentaciones y encuadres, como decía anteriormente, constitucionalmente existentes, buscando destituirme de mi banca, pero que en estos momentos tremendos que está pasando en nuestro país. Esta mañana vimos cómo eran apaleados trabajadores de PepsiCo aquí en la puerta del Congreso sin más. Son incapaces de una autocrítica seria sobre la función que les compete y fundamentalmente sobre la realidad actual de la Argentina. También, ¿por qué no decirlo?, soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri, donde el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del arte de ganar, cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. Ese plan de destrucción con el que nos persiguen y me persiguen, sería de mucha vanidad pensar que está solo articulado en mi contra. Lo está circunstancialmente porque soy quien por más tiempo y desde antes he acompañado a Néstor Kirchner y al proyecto político al que pertenezco, un modelo nacional que está en las antípodas de este modelo liberal, conservador, expoliador de todas las libertades y genocida de todos los derechos de los argentinos. Buscan destituirme y destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques arteros sobre mis acciones como ministro. Sepan que la forma en que están siendo planteados y llevados a la justicia esos temas tienen la misma liviandad con la que se discutió en estos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales el encuadre legal de mi destitución. Nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista, sin acuerdo siquiera entre ustedes mismos, violentando gravemente la Constitución Nacional y la institucionalidad, solo buscando las mayorías necesarias para llevar ante una instrucción precisa que les dio el PEN, echarme de mi banca en ocasión de esta campaña electoral. Alineados con el presidente Macri, el mismo que días atrás advertía a los jueces federales que tengan cuidado, que actuando de determinada manera no representa la voluntad del pueblo y que si no actúan de otra manera serán reemplazados por otros con el corifeo de su ministro de Justicia. Usando a una legisladora de vocera de esta amenaza, una legisladora que jocosamente en este mismo recinto preguntaba si yo iría a declarar o me matarían antes. Palabras lamentables que escucharon mis amigos
mis hijos, mis nietos y mis bisnietos que gracias a Dios tengo. No tengo duda que las acciones en la justicia que muchos de ustedes de espaldas al recinto han armado e impulsan en tándem con los poderes mediáticos van a servir para aclarar el sentido y la razón de cada una de mis acciones como ministro y van a servir para confirmar su acierto y validez. Estoy seguro de eso porque creo en la justicia y siempre actué de la mano de la ley. A los que cansan con el discurso que han instalado en los diarios y en sede judicial sobre que Debido no podía no saber, que Debido no hizo nada para evitar o Debido es el responsable político y debe ser condenado por ello, o que es lo peor y más mendaz y ha sido escrito en fallos judiciales. Debido jamás delegó sus funciones y jamás dejó de controlar. Quiero aclararle que soy responsable de todo lo que hicimos durante estos años, de todo lo que proyectamos y construimos para la Argentina, con los presidentes que me designaron, con los gobernadores y con los intendentes que me acompañaron, con muchos de mis colegas de gabinete y con muchos de ustedes. Quiero decirle, señor presidente, que ese es el motivo por el que fui votado para representar al pueblo de Buenos Aires. Cuando por decreto 1283 de 24 de marzo del 2003 se me designa ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, fue para llevar adelante el plan de gobierno de Néstor Kirchner. Fue para utilizar racionalmente los escasos recursos públicos con que contábamos. Habían sido exaccionados los ahorros de la gente en este país. Había 14 cuasimonedas. Fue para hablar de un reordenamiento estratégico que permitiera controlar las metas políticas diagramadas en nuestro programa que fue explicado año a año en este mismo recinto y aprobado, con políticas activas desde el Estado que buscaban fundamentalmente dos cosas: corregir las asimetrías regionales y terminar con la desigualdad de las personas. Para eso sirve la planificación, mal que les pese a muchos, para dar precisión a las metas de gobierno fijadas y que la inversión pública materialice la especificidad de los cometidos políticos. Se le asignaron al Ministerio a mi cargo las áreas de energía y comunicaciones, lo ateniente a obras públicas, explotación y aprovechamiento sustentable de recursos hídricos, la actividad vial, el desarrollo urbano, la vivienda, la energía nuclear, el sector minero y el transporte, este último escindido en el año 2012. Me tocó durante 12 años siguientes, primero con Néstor y luego con Cristina, trabajar junto a ellos y a todo un equipo de gobierno, planificar la inversión pública para un desarrollo geográfico regional equilibrado que consolidara un federalismo auténtico. Muchos de ustedes, muchos de los pueblos que ustedes representan recibieron el fruto de esa planificación, en la que se respetó la estrategia de desarrollo regional que planteaba desde el interior cada provincia argentina. En ese camino ejecuté planes, programas y proyectos en cada una de las provincias con la gradualidad y la coherencia de inversión que me permitieron las leyes anuales de presupuesto y las políticas que impulsaban los presidentes. Así intervine en la elaboración de todas las políticas para el desarrollo de la región, de cada región del país, de cada rincón del país. Ejecución en coordinación con todas las áreas de gobierno, nacional, provincial y municipal, de todas y cada una de las políticas ejecutadas del Ministerio de Planificación y sobre distintos tipos de obras y infraestructura de base. Me tocó elaborar políticas y normas de regulación de los servicios públicos, sobre las que este Congreso Nacional debía ejercer el seguimiento a través de la Comisión Especial, me refiero a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, y a las comisiones bicamerales de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, a las que año a año hemos nutrido de información y a las que se han aportado las justificaciones, los números y los porqués de las tarifas y subsidios otorgados en el marco de la emergencia económica y social, aún vigente en la Argentina. Tarifas y subsidios que hoy han sido liberados en beneficio de las empresas prestadoras, integradas total o parcialmente por fondos de inversión o empresas offshore. Porque, señor presidente, el nuestro debe ser de los pocos países del mundo donde la ignorancia de las leyes de los jueces y legisladores pareciera justificarse. Promoví, desarrollé y ejecuté con los equipos del Ministerio, la Secretaría bajo mi dependencia jerárquica y las empresas estatales toda la investigación y el desarrollo tecnológico. Y llevé adelante grandes obras de energía, el desarrollo de radares, la puesta en órbita de satélites, que han sido modelo de investigación y desarrollo tecnológico aplicado, y un nicho de negocio demandado por distintos países,
Esto lo pudimos hacer porque recuperamos para los argentinos el espectro radioeléctrico, que cuidado, que había sido privatizado en la década de los 90 y solamente Gabón y Burkina Faso eran los dos países que lo tenían privatizados y que hoy se busca retomar de espaldas a este Parlamento. Me tocó el momento político mundial del desarrollo sostenible y equilibrado, con el necesario crecimiento industrial de la Argentina. Desde ahí el relevamiento, conservación, recuperación y defensa de los recursos naturales, la elaboración, ejecución y control de las políticas mineras de la nación, priorizando el uso racional y el desarrollo de los recursos geológicos mineros, aplicando los criterios de sustentabilidad social y ambiental y procurando equilibrio entre los objetos de rentabilidad y el crecimiento económico de las empresas y los objetivos sociales, la universalización de los servicios, el desarrollo local, las empresas locales, las pymes locales, cohesión social de cada localización o emprendimiento en diálogo con los actores involucrados. He tenido que elaborar y ejecutar junto con mi equipo y con las directivas de los presidentes de la Política Nacional de Transporte Aéreo, Fluvial, Marítimo y Terrestre, así como su regulación y control y coordinación. Ha sido tarea del Ministerio a mi cargo intervenir en la recuperación de la aerolínea de bandera, de Aerolíneas Argentinas, y en su instrumentación normativa, la Ley 26466, que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas, y de sus empresas controladas. Hoy, con un fallo adverso en el CIADI y envuelta en otro conflicto de intereses de los funcionarios del actual gobierno, que hacen de la puerta giratoria una práctica política habitual. Ha sido tarea específica del Ministerio a mi cargo intervenir en la compatibilización de la navegabilidad de los cursos de agua, con su aprovechamiento como fuente de energía, respetando a las provincias como titulares de sus recursos naturales como manda la Constitución argentina. De acuerdo a nuestra plataforma de gobierno y la tarea legislativa de este cuerpo, se ejecutó un plan energético nacional, respetando autonomías regionales, las políticas ambientales, y como parte del Plan Energético Nacional, en marzo del 2012, el Poder Ejecutivo Nacional propició el dictado de la Ley 26.741, que declara de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, creando el Consejo Federal de Hidrocarburos y declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación a YPF. Y hoy todos callamos en forma cómplice, sin conocer qué hace el Poder Ejecutivo Nacional con ese patrimonio público, cómo incumple, cómo viola las normas legales, cómo se mantienen subsidios a los precios del gas y sigue bajando la producción de hidrocarburos en la Argentina, el 36% de un año al otro. Bajo mi área de competencia estaba la fiscalización del régimen del servicio postal, a partir del cual el Correo, a través del decreto 1075 del 03, se rescindió el contrato de concesión del servicio oficial de correos a la familia del actual presidente, cuya deuda recientemente pretendió ser licuada en forma espuria y por medio del decreto 721 del 2004 se constituyó la Sociedad del Correo Oficial de la República Argentina, dentro de la órbita de la Secretaría de Comunicaciones. Ejecutamos descentralizadamente en municipios y provincias programas de vivienda destinados a los sectores de menores recursos y promovimos la inversión de recursos en los planes de vivienda y el planeamiento urbano, acorde con el régimen de asentamiento urbano que establecía la política de ordenamiento territorial. Lo mismo hicimos con la construcción y conservación de toda la obra vial cuya realización correspondió al Gobierno Nacional en el marco del Plan Estratégico Territorial, elaborado y ejecutado por el Ministerio a mi cargo con todos los ministerios de las provincias argentinas, que muchos de ustedes seguramente no conocen o que no han siquiera leído o no se lo han acercado, porque de ser así estaríamos reclamando por los derechos conculcados a sus provincias, por los incumplimientos y los daños que el Estado Nacional les provocó con paralizaciones y rescisiones de obras que estaban financiadas desde el 10 de diciembre del 2015 en el marco de su ineficiente gestión de los recursos económicos de todos los argentinos y en el marco de una persecución que hoy tiene su punto cúlmine. En el año 2006 creamos AISA, Agua y Saneamiento Argentino, con la ineludible misión de dar continuidad, mejorar y expandir los servicios esenciales de agua potable y saneamiento para la población de Buenos Aires.
y en 17 municipios del primer cordón del conurbano bonaerense pudimos hacer obras de saneamiento y cloacas, que como ustedes saben es uno de los determinantes sociales de la salud que evita y previene enfermedades, sobre todo en la población más vulnerable. Podemos esgrimir estadísticas en el ámbito de las hepatitis, en cómo bajaron radical y sustancialmente la cantidad de trasplantes de hígado, sobre todo en niños, producto de la hepatitis tipo C en los últimos años. Durante estos 12 últimos años, el Ministerio a mi cargo, conforme lo requiere la Constitución Nacional a través de los artículos 1 y 33 y concordantes, garantizó el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública. Personalmente he concurrido al Honorable Congreso de la Nación en las oportunidades indicadas por el Poder Ejecutivo Nacional o requeridas en legal forma por el Poder Legislativo, y en cada oportunidad que he tenido he mostrado y he explicado todo lo hecho. Claro, quizá de forma técnica y no marketinera como lo hace el gobierno actual. En fin, el Ministerio de Planificación desde el año 2003 planificó y ejecutó tanto de forma descentralizada como centralizada el plan de obras públicas más importante de la historia de la Argentina, construyendo redes eléctricas, rutas y autovías, viviendas, gasoductos, hospitales, escuelas, centrales nucleares y represas hidroeléctricas. Surge año a año y de cada ejecución presupuestaria que se trató de una inversión de más de 100.000 millones de dólares, con presupuestos inclusive financiados por la Corporación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo, que para la línea NEA-NOA dio el préstamo más grande de su historia y, por supuesto, el grupo de créditos para infraestructura más grande que le dio a país alguno en su historia. Claro, porque nuestro gobierno hacía inversión pública, no especulación financiera. Esta inversión consolidó a la obra pública como uno de los pilares para el crecimiento económico, el desarrollo productivo a largo plazo y la generación de empleo a nivel federal. Para ejecutarlo desarrollamos un programa de mejora continua de la gestión pública, que está registrado en los archivos y en los registros del Ministerio, atento a la magnitud y diversidad de las tareas asignadas, desde donde implementamos herramientas metodológicas, estratégicas y de control adecuadas a la gestión actual. Estas herramientas son las que me permiten hoy rendir cuenta de cada uno de mis actos en sede judicial, y quiero que todos sepan con claridad, que me he presentado ante cada requerimiento de la justicia y que nunca me amparé en fuero parlamentario alguno. Cuando fue la cuestión de los allanamientos, simplemente fue una aclaración al juez actuante, que en aquel momento era un juez probo y ahora es un juez K, porque le rebota toda la operación que llevó adelante el fiscal Stornelli. Todas las herramientas de gestión que elaboramos jamás me amparé en mis fueros parlamentarios, esto lo puede atestiguar la presidencia de la Cámara. Todas las herramientas de gestión que elaboramos son las que garantizan hoy la disponibilidad de la información y la estandarización de los procesos que incluimos en el plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones y en la política de seguridad de la información. Tarea que evidentemente hoy, por lo que ha resultado acá de una discusión en la que no me interesa entrar, pero seguramente de la que soy víctima, no sucede. Tareas como hoy sin ninguna vergüenza se atribuyen como propio este gobierno para hacer marketing político fuera de la Argentina. Lamentablemente hoy la infraestructura de datos espaciales que construimos con ARSAT y los 2 satélites está en franco plan de desguazamiento. Mi tarea desde el año 2003 consistió en identificar todo el país, las problemáticas que impedían el desarrollo de las regiones. Recorrí cada lugar, viendo cada necesidad, buscando e instrumentando cada solución. Eso fue lo que nos permitió diseñar políticas públicas a la medida de cada problema, trabajando en conjunto con las provincias y los municipios y con todos los sectores de la producción y el trabajo. Toda esa información, toda esa tarea de años de trabajo seguramente está en un tacho de basura o quemada, como hacen los funcionarios de este gobierno con la información relevante que los perjudica. Esta tarea nos permitió diseñar y llevar adelante el Plan Estratégico Territorial, el Plan Energético Nacional, el Plan de Obras Viales, que involucró decididamente a todos los sectores públicos. Estaban los 30.000 kilómetros de fibra óptica, las 90 estaciones de TV digital, que son ejes estratégicos de la inclusión digital,
el Plan Nacional de Telecomunicaciones Conectadas que impulsó el Ministerio a mi cargo, hoy en manos de los medios de comunicación monopólicos que crean una realidad virtual que contrasta con el día a día y que confunde, desconcierta y angustia al pueblo argentino. Cada decisión en esos años, cada obra fue pensada para que cada sector en cada actividad pueda definir su competitividad, sus posibilidades de dar trabajo, de competir con salarios dignos, que promuevan el mercado interno y el crecimiento de las empresas, comercios, productores y fábricas, que de otra manera no podrían existir. Y lo hicimos para poder crecer y generar las condiciones para crear en cada rincón del país. Esas pequeñas pymes hoy cerraron sus puertas o están en franco trámite de desaparición. Lo mismo lo demuestran las estadísticas oficiales. Siempre entendí que el ejercicio de la función pública se enmarca dentro de esquemas de evaluación de gestión, de controles internos y externos que promueven la consecución de los objetivos y metas institucionales, con la consecuente obligación por parte de los responsables de las jurisdicciones y entidades de informar sobre el desempeño de las instituciones a su cargo. Por eso, en el marco de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público, elaboramos al finalizar nuestra gestión los informes de rendición de cuentas, el llamado Libro Blanco de Gestión, donde se dejó constancia del estado y la evolución, la jurisdicción de cada uno de los programas, proyectos y asuntos relevantes con la finalidad de la sucesión de las responsabilidades que incumbrían a los funcionarios por asumir. Esa tarea es la que permitió que la AGN, órgano asesor del Poder Legislativo, aprobara las cuentas hasta el año 2015. Y quiero dejar constancia de esto. Mi gestión ha sido íntegramente aprobada y no mereció ningún reproche, ninguna denuncia por parte de la AGN, ni tampoco institucionalmente por parte de ustedes, mis pares. Lamentablemente, toda esta gestión de años solo me sirve hoy para defenderme en la justicia, pero no es usado como herramienta de trabajo por este gobierno, tampoco por este Parlamento para ver, entre otros, qué falta, dónde falta y qué está haciendo cada uno para mejorar la calidad de vida de todos. Hemos trabajado para el crecimiento económico con la inclusión social y no me voy a cansar de decirlo. Hoy nuestro país tiene niveles gravísimos de pobreza extrema, de indigencia, de hambre y miseria en todos los rincones de la patria. Creo en el principio de la continuidad del Estado, que es el único mecanismo jurídico, político, institucional que le permite a un gobierno administrar los recursos del Estado en forma legítima, comprometiendo a las futuras autoridades con las medidas tomadas. Un país que no pueda fomentar este principio está condenado, cada vez que experimente un cambio de administración, a tener que reincidir en la repetición de iniciativas en la misma dirección, trayendo como consecuencia la no solución de los temas en ejecución pendientes de resolver. O peor aún, está condenado a ir en sentido contrario, como ahora, sabiendo de antemano el resultado de abandono y miseria que deja en el camino y facilita, como pasa hoy, que el 1% más rico concentre la riqueza que debería distribuirse entre el 99% de la población. El gobierno de Macri vino para destruir, para desmantelar, para desarticular nuestra tarea de 12 años de gobierno, para aislar el país y solo usarlo como proveedor de materia prima. Vino para saquear los recursos naturales y afectar la soberanía de las provincias. Vino para endeudar a las generaciones futuras como forma de acallarlas y someterlas. Por eso molesto, por eso hay que sacar del medio a Julio De Vido, por todo lo que hicimos, por todo lo que les he reseñado. Por eso el armado en mi contra, por eso el armado de esta causa en mi contra, por eso la complejidad mediática y judicial en la mayoría de los casos. Por eso el corifeo de legisladores socios o aliados del presidente que hoy piden mi destitución. Sepan que ningún argumento mentiroso, ningún argumento amañado y oscuro, encuadre inconstitucional, violatorio de los más elementales principios del derecho y por lo tanto nulo de toda nulidad, podrá borrar el voto del pueblo de la provincia de Buenos Aires que me honró con ser su representante. Ese voto hace parte de mi vida política, porque ese voto hace parte de mi trayectoria política en el peronismo y de mi trabajo decente durante 30 años. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.